hacer la invitación a nuestra queridísima Karina Manchileo Padilla, que está por ahí, la vimos, para que nos pueda comentar un poco su punto de vista respecto a todo lo que guarda relación con la cosmovisión mapuche en el contexto actual y que, adelantando el título de este programa, es Cumé Muñén y Salud Mental. Me corrige, sé que lo digo bien mal, querida Karina. Y justamente, ¿qué reflexiones emergen desde la cosmovisión mapuche para pensar el contexto actual? Así que muy bienvenida, pero qué tremendo honor, ¿cierto? Es como la rockstar. No. Muy, muy agradecido, Karina. Bienvenida a este espacio de conversación. Bueno, ¿se escucha? ¿Se Sí, escucha? Sí, súper ya. bien, súper bien. Mari Mari, Pulamien, Mari Mari Compuche, Mañum Gilentati, Tami Manuel Eneu, estoy saludando y agradeciendo la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros los mapuches que estamos instalados en la periferia de Santiago, ¿cierto? En la comuna de La Pintana. Y estoy contenta de estar acá y que podamos conversar, que podamos también hacer reflexiones en torno a esta sabiduría milenaria, ancestral, y que, claro, producto de la occidentalización, ¿cierto?, se ha invisibilizado, se ha dejado de lado, pero que hoy día la vida, ¿cierto?, los ciclos han hecho que muchas personas estén muy interesadas en volver a este origen, que parece Mm. que hay algo ahí importante que sí debemos saber toda la sociedad. Así que estoy muy contenta de poder estar aquí. Gracias por la invitación, Alejandro. No, de verdad, muy, muy interesante ahí contar con tu punto de vista, ¿cierto? Todas las personas, desde nuestro lugar, analizamos las cosas y, y en tu caso, cuando por ejemplo aparece este título de como qué reflexiones desde la cosmovisión mapuche ayudan como a orientar un poco lo que estamos viviendo, ¿cierto? Sí. Agregar, tú eres terapeuta ahí en el COSAM de La Pintana, haces un tremendo trabajo ahí y ¿cuál ha sido tu análisis en todo sentido y desde la cosmovisión mapuche de lo que está pasando? Sí, bueno, aprovecho de enviarle un gran mensaje y saludo a mis compañeros del COSAM de La Pintana y ya voy por los 4 años de trabajo y he tenido una muy linda experiencia porque el COSAM de La Pintana se caracteriza por tener un enfoque muy comunitario. Yo creo que eso Mm, me hizo mantenerme y poder estar ahí siendo un aporte desde nuestra visión como mapuche, porque tiene una apertura al trabajo comunitario que quizás no en cualquier espacio institucional de salud se pudiese dar. Sabemos que ahí, bueno, también podemos entrar a un pensamiento más crítico de lo que hoy día se denomina la participación social y comunitaria desde la institución pública, ¿cierto? Ahí podemos entrar en otro claro, debate, pero lo importante de que yo rescato y por supuesto valoro mucho del COSAM, del Centro Comunitario de Salud Mental de la Comuna de La Pintana, es esta apertura y el respeto a distintos saberes y sobre todo al saber de la comunidad. Hoy día la comuna de La Pintana tiene una tremenda población mapuche, una de las comunas con mayor población mapuche en la macro región central y eso te dice algo, te dice mm, que hay saberes, que hay una riqueza cultural que como dije antes muchas veces se invisibilizó, pero que hoy día ha tomado más fuerza que nunca y eso es gracias también al movimiento mapuche, a los dirigentes mapuche, a todos los que hoy día están en reivindicación, ya sea territorial, social, político, cultural. Creo que en todos los espacios habemos mapuche y estamos muy claros cuál es nuestro objetivo común y que transmitir, ¿cierto? Nuestra sabiduría, es transmitir nuestra cultura y no solo como un aporte para nosotros los mapuches, sino como un aporte hacia la comunidad. Así que muy contenta de que desde el COSAM de La Pintana en estos 4 años estemos trabajando con una mirada intercultural en relación a la salud mental mm. y que es un gran aporte, pues. Es un gran aporte poder contar con los saberes mapuche, el comprender qué es la salud mental desde la visión mapuche, que por Mm. cierto Alejandro, quiero aclarar al tiro, antes que mi, la antes que mi hermano mapuche me reten, Dale, dale. desde la cosmovisión mapuche, y le quiero contar a todos los que nos están viendo, el concepto de salud mental no existe.
Chururu. Eh, Desde la, como- no, desde la, como, interesante, dale. sí, desde la cosmovisión mapuche no se fragmenta al ser humano. Desde la cosmovisión Mm, mapuche y desde la idea del bienestar, nosotros no estamos separados por partes, ¿ya? Entonces, desde la cosmovisión mapuche es una mirada mucho más integral del ser humano, en el que una cosa afecta a la otra, ¿cierto? Y está todo interconectado, podríamos decir de alguna forma, y que mm, si yo tengo algún problema de salud mental, eso responde a otras cosas o a cosas que están en la mm, dimensión del ser humano o de la familia, ¿cierto? De la comunidad que están afectando al problema de salud mental. Tiene un origen que no es tan psíquico, como diríamos, ¿cierto? Y que se contrapone un poco con esta mirada biomédica de lo que es la psiquiatría y la salud mental. Así que eso como mm. primero, desde la cosmovisión mapuche, nosotros tenemos otra mirada de la salud, de la vida, del bienestar, del buen vivir, y que tiene mucho que ver con nuestra salud completa, con nuestro bienestar y nuestro buen vivir de manera integral. Pucha, puedo estar Y, hablando, no, pero tú estás no, medio pero, preguntándome también. maravillado ahí escuchándote, así que qué interesante como lo que planteas de entrada, ¿cierto? El concepto de salud mental, que de hecho ya dice salud como de la mente, cerebro, no sé, súper así como focalizado, y tú de entrada mencionas algo mucho más amplio, ¿cierto? Integral, y como si, no, no sé si lo dije bien, Kumé Muñán, por ella, Sí, como este concepto del buen vivir, ¿no? sí. Eh, eso, si Bueno, nos puede... nosotros desde la mirada mapuche, eso es lo otro también que quiero como establecer desde el principio, es que nosotros hemos trabajado desde el concepto del ser mapuche, del Kumemoñen, en un contexto de ciudad también, en un contexto urbano, que también limita y dificulta muchas veces lo que significa este bienestar integral, que está relacionado también con la relación que tenemos con la naturaleza. El Mm, Kumemoñen, todo lo que diga Kume, ¿cierto? Es algo bueno. Desde el Mapudungun, del Mapuzungun, Kume y Moñen es vida. Kume es bueno y Moñen es vida. Sería la buena vida, el Kume Moñen, o el Kume Felen, diríamos también el estar bien. Y sabes que, Alejandro, este concepto no es solamente desde el mundo mapuche que existe este concepto del bienestar. Todos los pueblos, ¿cierto? Originarios, pueblos indígenas, tienen este concepto del estar bien, que como yo explicaba al principio, no tiene que ver solamente con que mi mente esté bien o que yo esté bien individualmente, sino que es un mm, concepto mucho más amplio que aborda distintas dimensiones del ser humano. Por ejemplo, yo estoy bien si es que mi cuerpo físico está bien, ¿cierto? Si es que mi mente, mi Rakizuam, diríamos en Mapuzungún, está bien, si es que mi espíritu está en armonía, ¿cierto? Yo podría decir que tengo parte del bienestar, pero además incorporamos la comunidad, la familia, los mm, vecinos en este contexto más de urbano, mis vecinos, mi cuadra, ¿cierto? Si es que estoy participando socialmente en algo con la comunidad, si es que tengo objetivos colectivos con mi comunidad, también tiene que ver con mi bienestar. Pero mm, además, y ahí yo siempre digo, hoy día el concepto biopsicosocial, la mirada a salud familiar y comunitaria, se aborda, ¿cierto? Y se dice que se trae de otros lugares del mundo. Sin embargo, los pueblos indígenas siempre supimos que estar bien tenía que ver con estos elementos, pues con si estoy bien yo, si estoy bien con mi comunidad, con mi conjunto, con mi familia, pero además le agregamos un tercer y gran elemento que es la naturaleza. Y ahí es donde sí o sí nos diferenciamos de cualquier modelo, ¿cierto? De cualquier enfoque que hoy día se podría trabajar en términos de salud mental, y es esta relación que nosotros tenemos con la naturaleza, este respeto que nosotros tenemos con la naturaleza, esta mirada de no dominación con los elementos de la naturaleza, esta mirada de coexistencia, ¿cierto? Con todo lo que vive, porque para nosotros todo tiene vida en la naturaleza. Y eso está muy ligado a la espiritualidad. Entonces, por mm, eso, y ahí si uno tiene como todas estas dimensiones, como satisfechas, ¿cierto?
entonces podríamos decir que tenemos un cumemonien, un buen vivir, un bienestar. Entonces ahí yo hago la reflexión. Nosotros los mapuches que estamos viviendo en un contexto de ciudad, o el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, el Gualmapu, que ha sido interrumpido, ¿cierto? Que ha sido despojado del territorio, entonces es muy difícil para nosotros poder alcanzar este concepto pleno del cumemonien o del bienestar. Hoy, muy concentrado escuchándote, me concentré tanto que se me fueron algunos saludos que hace la gente, o muchos saludos. Ahí saludos desde Argentina, Gurro, Grande Cari, Antomingo, saludos también Karina, Marjorie, Javi, se me van todos desde San Miguel, te mandan saludos, Felipe Padilla, bueno, dicen por ahí, Javi, justo en eso, de eso estoy haciendo mi tesis, sí, harta gente ahí Ah, empezando a buenísimo. investigar el tema. Ojalá se incluyera esa mirada en salud en general, Elba Lizana dice. Y por ahí una pregunta que quizás puede responder ahora o después. La red comunitaria PIR, que oye, saluda a la gente de la red de salud Ah, PIR, que sí. Luisa, Matías, bueno, todos ellos. Saludos. Nos gustaría saber cómo lo hacen para adaptarse a esta vida de ciudad cuando existe un sentimiento tan grande a la tierra. Qué bonita pregunta. Sí, sí. Sí, muy linda pregunta. No quiero que después también podamos conversar un poquito del modelo biomédico actual que aborda la salud mental y cómo también nosotros podemos hacer un aporte ahí, porque también yo traté de difundir esta conversa con algunos amigos, colegas que trabajan en salud mental, que también podríamos aprovechar ahí de hacer un aporte en su quehacer. Así Eso. que no se nos olvide Sí, decir sí, eso. dale, dale. Bueno, lo que quiero también dar a conocer, la vida mapuche, ¿cierto? El mapuche muñén, diríamos en mapudungún, tiene una diversidad de explicaciones, por decirlo de alguna forma, porque tiene un concepto y un proceso histórico que no podemos olvidar. Y por eso yo siempre digo, mi experiencia es en un contexto de ciudad, porque yo nací en la ciudad. Choñungen, Guariameu, Choñungen, Puente Alto, Guariameu. Yo nací en Puente Alto, en el Sótero del río, ¿ya? Y Moñelen, La Pintana, Guariameu, Cacdauclen, La Pintana, Tanilov. Yo vivo y trabajo siempre en la comuna de La Pintana y nací en Puente Alto, diríamos, en el hospital del Sótero del Río, producto de un proceso histórico que hemos vivido nosotros como nación, pueblo mapuche. Y eso es súper importante señalar porque hoy día, y según el último censo, que no sé ahí cómo están los datos, pero según el último censo, establece que hay la mayor cantidad de población indígena está en la urbanidad y principalmente en Santiago. Entonces, cuando yo me pongo mi vestimenta, ¿cierto? Y ando por la calle, la gente me pregunta, ¿y usted viene de Temuco? Entonces yo digo, hay un desconocimiento tan grande de nuestro proceso histórico como mapuche que piensan, y que está bien, sabemos que en la novena región hay gran cantidad de comunidades mapuche hoy día que están resistiendo ahí, que aprovecho también de mandar mucho Mm. Nehuen, si hay alguien de las comunidades que también ellos tienen su reivindicación territorial, cultural, en la novena región, pero que lamentablemente surgió en la historia de Chile, ¿cierto? Que hubo un Sí. despojo territorial por parte del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Y eso a mí me gusta mucho recalcarlo porque los españoles no pudieron dominar al pueblo mapuche, no pudieron avanzar, llegaron solamente hasta el río Biobío y de ahí después de cientos de años, perdón, de 200 años de batalla, no pudieron avanzar, o sea, no pudieron seguir tomando territorio mapuche. Pero sí, Mm. quien lo hizo fue el Estado de Chile. Y fue en la mal llamada, ¿cierto?, pacificación de la Araucanía en el año 1860 más o menos, en donde el Estado de Chile irrumpe en territorio mapuche y se adueña, literalmente, se Exacto. adueña del territorio mapuche por medio de tortura, de muerte, de quema de ruca, y literalmente hubo un
intento, o más bien un genocidio, ¿cierto?, por parte del Estado de ese tiempo hacia el territorio indígena. Entonces, producto de esta pérdida territorial, de este despojo, de este genocidio, es que mucha de nuestra gente tuvo que, diríamos, emigrar, ¿cierto?, de su territorio a las ciudades. Y ahí es donde yo podría decir que mi origen, ñitugun purenle el funmeu, tañichauyem choñungei purenle el funmeu. Mi papá nació en Purén, que es un pueblito que está al inicio de la 9ª región. Pero él, a los 9 años, tuvo que irse del campo porque ya no había, ¿cierto?, tierra, porque ya no habían cosechas, porque ya no había ganado, porque ya había habido un proceso de empobrecimiento, despojo y, más terrible todavía, discriminación hacia el pueblo mapuche. Entonces nosotros, ¿y por qué cuento todo esto? Porque yo soy consecuencia de ese proceso. Y mucha más gente, no soy solo yo, somos mucha más gente que somos consecuencia de este terrible proceso de despojo, empobrecimiento, genocidio de nuestra gente mapuche. Y mi papá, ¿cierto?, después de andar por distintos lugares buscando oportunidades, se instaló aquí en la comuna de La Pintana. Y, O sea, oye, ya, no, dale. dale. No, no, es que estaba pensando respecto justamente a esa pregunta que te hacen, es como entonces más que adaptarse quizá un poco suave, de adaptarse a esta vida, es como porque hay despojo, hay un- se esfuerza, ¿cierto?, a salir del lugar de origen en el fondo, y eso genera muchas cosas. Eh, un poco en la línea de lo que ibas diciendo. Y de ahí te quiero preguntar el tema esto que tú decías de lo biomédico para Sí, dejar tiempo para eso. sí, y para cerrar esa la historia, es que al Sí. final, bueno, todos entenderán que esta situación de salud mental de todo el pueblo, hoy día el último censo dice que alrededor del 20% se reconoce como parte de un pueblo indígena. Entonces, Mm. la salud mental o la atención de salud mental a estas generaciones que es cierto tuvimos que nacer en un contexto a lo mejor también de vulnerabilidad, de pobreza, y más aún en un contexto en donde tampoco como, no es valorar la palabra ni reconocer, pero donde al menos no se nos discrimina a nosotros también, lamentablemente por el desconocimiento en el colegio, por ejemplo, en la comuna. Igual en algún momento hubo esta diferencia, ¿cierto? De ser mapuche, de ser pintanino, de ser pobre, de ser mujer, como que igual es un proceso que uno ha tenido que vivir y recuperar. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo sabía de pequeña que tenía un apellido diferente, que tenía un rasgo diferente, y comencé entonces a buscar y a fortalecer mi identidad, que eso también es parte de la salud mental y de los procesos de salud mental. Cuando yo me reconozco quién soy, de dónde vengo, claramente voy a tener una mejor salud mental, si lo quisiéramos decir así, porque comprendo el contexto en el que me tocó nacer. Entonces yo empecé a aprender el mapudungún después. No nací hablando el mapudungún. Hoy día se dicen que somos neohablantes, ¿cierto? Porque empezamos a hablar después el mapudungún. Empecé a ir más seguido al lugar de origen, que eso también es parte de la salud mental. Saber de dónde vengo, saber cuál es la misión que yo tengo, saber quién eran mis ancestros, quién eran mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, qué rol tuvieron ellos. Eso es parte de la identidad y, por tanto, de la espiritualidad y de la salud mental. No, no, yo creo que ayuda mucho la Harto historia que podríamos tú hablar mucho, comentas. sí. Sí, no, ayuda mucho la historia como vas hilando justamente para entender cómo se une esto con, como, con el bienestar de algún modo. Eh, Antes de irnos como a esa pregunta que te decía, saludos desde Valdivia, Chiloé, Yamiki Laqueo ahí presente Ah, también, también, Valdivia saludos. nuevamente. Nehuen, y parece que también hay mucha resonancia con lo que tú estás mencionando. Karina, por ahí adelantaste este tema como la mirada biomédica, ¿cierto? Y que te gustaría como plantear, como para dar tiempo para desarrollar ese punto.
Sí, bueno, hoy día los establecimientos de salud que, como yo explicaba Sí, al principio, a mí me ha tocado trabajar un poco en esta como puente, diríamos, entre el modelo biomédico de salud y nuestra terapéutica indígena. El mm, rol del facilitador, que también he cumplido ya desde el año 2011, facilitador intercultural en espacios de salud, es poder conocer un poco sobre el modelo que hoy día nos rige, ¿cierto? Que este modelo hegemónico impuesto de la salud, en donde sabemos que genera dependencia por medio de la medicalización, de los fármacos, sabemos sí, que hay distintas miradas, sobre todo desde la psiquiatría, por ejemplo, cuando una persona tiene algún sueño extraño o alguna visión, inmediatamente se asocia a locura, esquizofrenia y se aborda desde ahí, ¿cierto? Sin mm, embargo, desde los pueblos originarios, desde el pueblo mapuche, eso tiene otra explicación, que tiene que ver con un plano mucho más espiritual, hereditario, que se busca la raíz desde otro punto de vista y no necesariamente de encerrarlo, ¿cierto?, en un psiquiátrico y darle, no sé, medicamento. claro, Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy día nosotros estamos haciendo un aporte también en esta mirada de lo que significa la salud y tratando de sensibilizar, ¿cierto? Capacitar, transmitir a los equipos de salud y sobre todo a los equipos de salud mental y que se pueda comprender la mirada de la salud mental desde una perspectiva mucho más amplia, que es cierto que, como decía yo al principio, se dice que ya este modelo biopsicosocial, por ejemplo, pero no está el modelo biopsicosocial cultural espiritual. O sea, no hay una mirada sociocultural de la situación de salud. No hay una mirada social, no hay una mirada de identidad que podría aportar a los procesos de sanación en salud mental, por ejemplo. mm, Entonces, lo que hacemos nosotros intentar decirle a los equipos de salud, intentar sensibilizar a través de estrategias, ¿cierto? De poder que ellos comprendan al ser humano desde una mirada mucho más integral que aborde también la identidad cultural, que aborde también la historia de vida, la familia, en tu familia, dónde nació tu papá, tu mamá, qué elementos culturales habían ahí que pudiesen ayudarte hoy día. Entonces, lo que a mí me gustaría también plantear es que no solamente es la mirada, ¿cierto?, de los criterios que hoy día el modelo de salud te ofrece, de esto tan, no sé, tan como objetivos tan terapéuticos, tan clínicos, sino que también existe otra forma de ver la vida, de ver la salud mental de las personas que está muy ligado a su ser interior, está muy ligado a lo espiritual, está muy ligado a lo cultural, a lo comunitario, a la participación social, a los valores culturales. Entonces, que también se pueda considerar esta dimensión dentro de los procesos de salud mental, de sanación, de apoyo. sí, bueno, aparte de mandar saludos a Nueva Imperial, que ahí están mandando saludos Verónica, por ahí también dicen recordar determinantes sociales. Claro, se entiende como los determinantes sociales de la salud como aquellos aspectos como del contexto, también vivienda, ¿cierto? Eh, Alimentación, etcétera, etcétera, educación, cómo influyen en la propia salud. Sin embargo, yo le agregaría que tú también hablas de temas de espiritualidad, ¿cierto? Culturalidad. Es como bien integral la visión que plantea. Claro, porque, bueno, una vez me dijo, quiero mandarle un saludo a don José Painequeo y a la Juanita Guanufile, ellos son como mis mentores, ¿cierto? Ellos me han enseñado mucho de lo que yo sé. Don José es una persona que tiene mucha sabiduría, él nació en Puerto Saavedra, y yo una vez escuché de él unas palabras que me dejaron así como, me dijo, la columna vertebral de la cosmovisión mapuche es su espiritualidad. Entonces, todo está relacionado con la creencia. Y ese es otro punto que nos ha costado mucho trabajar con la gente que trabaja en el área de salud, la creencia. El creer, ¿cierto? La creencia, para nosotros los mapuches diríamos el feyentún, que es como decir la fe, que es fundamental también en los procesos de salud. En este proceso de salud, de enfermedad y atención, ¿cierto? La espiritualidad, Mm, la creencia y la fe
está siempre ligada a cada uno de estos procesos. Entonces, claro, ese conocimiento, ese saber, se pone en una posición de subordinación al modelo biomédico. Y el médico, el psiquiatra, el psicólogo diría, pero ¿cómo usted puede pensar, por ejemplo, que lo que le está pasando a usted, no sé, es porque su bisabuela tuvo algún rol o algún don espiritual? Mm. Porque, bueno, eso también en la cosmovisión mapuche es muy importante cuando existe el concepto de cupalme. El cupalme es el linaje o el origen sanguíneo. Entonces yo puedo traer desde mis abuelos o mis bisabuelos algún don o algún rol especial, ¿cierto? Que fue transmitido de generación en generación. Y que algo me está diciendo que yo tengo que cumplir ese rol, que yo tengo que cumplir ese don, que yo nací para algo, que mis abuelos, mis bisabuelos me heredaron, ¿cierto? Una misión especial en esta muñeca, en esta vida. Entonces, por eso yo puedo tener sueños, puedo soñar con ellos, puedo soñar con situaciones, pero ese entendimiento no se da desde el modelo biomédico. Un psicólogo Mm. no tengo nada contra los psicólogos, le mando un saludo, tengo muchos amigos psicólogos, pero en su formación, ¿cierto? En su formación académica, no cabe este conocimiento, no cabe Mm. que haya esta mirada más cultural, más identitaria, más espiritual, que influye pero directamente en su situación de salud mental. Por ahí hablan de cómo se podrían incluir los determinantes espirituales de forma transversal en salud, por ejemplo, ¿cierto? Hablan de educación chilena, cómo es impuesta a los pueblos originarios. Y también menciona el tema de psicología, cómo se entiende de los pueblos originarios. Yo pensaba junto con eso de la psicología, eh, yo decía que es difícil, por ejemplo, yo trabajo como psicólogo también, pues entonces, ¿qué tan, claro, cómo comprender esta tremenda cosmovisión si yo mismo también estoy como desconectado, se puede decir, Claro. espiritualmente? Entonces, claro que Sí, desafiante el tema. sí, mira, lo que yo siempre también, bueno, todos nosotros somos hartas personas que trabajamos ya en este tema, hay hartas organizaciones mapuche que estamos desarrollando estos temas, que estamos haciendo reflexión, y Mm. existe el concepto, bueno, que a lo mejor no nos gusta mucho mencionar y que yo también tengo muchas críticas en relación a este concepto, que es el concepto de la interculturalidad o las competencias interculturales. Mm. Es simplemente yo estar clara que yo no tengo todas las respuestas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de terapeuta, hacia Mm. las personas que vienen a solicitar un apoyo o tienen algún problema de salud mental. Y que yo debo respetar, ¿cierto? Debo respetar las creencias y las formas que todas las personas tienen de desenvolverse en esta vida. Mm. Entonces, yo no puedo decirle a una persona que me viene a decir, por ejemplo, uy, yo creo que, no sé, por poner un ejemplo, me hicieron algo, porque siempre hay personas que dicen eso, ¿cierto? Me Sí, pues, parece que me hicieron algo, por eso me quiero proteger y me pongo una cintita roja, ¿cierto? En mi mano, me hago sí, alguna, ya. eso es súper Entonces, frecuente. eso es un saber, ese es un saber que debe respetarse. Ya ese es un saber, esa creencia es una creencia que una persona que estudió, que tiene una formación, ¿cierto?, en el área de la salud, a lo mejor nunca la abordó, ¿cierto? Y eso no cabe dentro de esta formación occidental de lo que es la salud, la enfermedad y la atención, pueda abrir su mente y decir, ¿y por qué no? Si es su creencia, si ellos piensan que a través de eso se van a, por ejemplo, proteger, ¿por qué yo debo Exacto. cuestionar los saberes de las otras personas? Entonces, esas son competencias interculturales que nosotros denominamos que todo profesional y toda persona que trabaje en salud, monitores técnicos, todos los que trabajen en salud, debieran tener súper consciente al momento de conversar y de apoyar a una persona. Cualquier creencia, hacer oración, agradecer, pedir, todo eso es parte de la sanidad de la persona, por tanto, debiera respetarse y respetarse al otro con sus saberes completos, ¿cierto? Con sus saberes, con su identidad, con sus creencias, con su experiencia, con su forma. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos para nosotros los pueblos originarios. Nosotros tenemos formas de ver la vida, ¿cierto? Que son para nosotros las que son. Esos son y no hay Exacto. otra forma.
Entonces Hay el un otro, respeto. claro, entonces el otro muchas veces cuestiona, pero ¿cómo le van a, no sé, cómo le van a orar a una planta? Y por qué no? ¿Cierto? Si Exacto. es parte de la creencia y si te ayuda a mejorar tu salud mental, que lo haga, Mm. ¿cierto? ¿Cómo? Sí, sí. No, 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 dale, dale. me acordé de que nosotros, como hablaba de la espiritualidad también, como esto de hacer Yeyipún y Yatu para nosotros los mapuches es tan importante y como el año pasado, durante mucho Guillatún, los Guillatún son las ceremonias espirituales del pueblo mapuche, donde las machi, que son bueno, una machi es una agente de salud mapuche, una líder espiritual, un consejero, ella o él tuvieron, como que ellos ya sabían que se venía una situación difícil para la humanidad. Y la naturaleza asimismo dio señales que venía algo difícil para la humanidad, por ejemplo, acá con el eclipse, Mm. o por ejemplo, hay una creencia mapuche que tiene que ver con las quilas. Cuando las quilas florecen, se dice que es un mal augurio. ¿Y saben qué? El año pasado, a fines de año, las quilas florecieron. Y todos decían, algo va a pasar, algo va a pasar. Las machis decían, hay que cuidarse, hay que hacer mucha oración porque viene algo, algo va a pasar. O sea, ya se estaba avisando por medio de la creencia espiritual de la naturaleza que que iba a venir algo un poco grave para la humanidad. Y cómo, cómo las personas que conocen, desconocemos más de todas estas miradas, cómo profundizar más. Se podría aprender muchísimo. Bueno, está mucha gente comentando, ya, o sea, como respecto a esto que estás conversando, Karina, estamos hablando. Estamos a 5 minutos, entonces, Y no dije nada de de lo esta que conversación. anoté. Tenía anotado muchas cosas, no dije nada. Ya, pero está Suele bien. pasar. Esto fluyó, fluyó. Sí. Sí, no sé, justamente ahí hacen varias preguntas respecto al proceso que hace la Machi, ¿cierto? ¿Cierto? En Ñuque Mapu que está tan dañada, hablan por ahí. Pero doy rienda suelta también, aparte de las preguntas que hacen, como a lo que tú tengas para decir en estos 5 minutos, como idea que tú... Sí, desde ahora. Sí, bueno, nosotros como mapuche, viviendo en un contexto de ciudad, creo que es muy Mm, difícil poder también practicar a cabalidad nuestro saber, en nuestra cosmovisión. Igual en eso hay que ser como bien honesto y consciente de lo que significa el saber mapuche, el kume muñén, el mapuche muñén, que es la vida mapuche, porque estamos lamentablemente viviendo en espacios que son reducidos. Nosotros como mm, mapuche, la gran mayoría de Millamien, de gente mapuche que estamos viviendo en la ciudad, hemos tenido que, no sé, pues vivir lo mismo que, por ejemplo, la misma comuna de La Pintana, la pobreza, la vulnerabilidad. Hemos tenido que pasar situaciones muchas veces difíciles como ser mapuche en la ciudad y muchas veces también se vivió harto la discriminación, se vivió harto esto de que la gente, nuestros padres no hablaban el mapudungún por temor, sí. a nosotros no nos enseñaron el mapudungún por protegernos, ¿cierto?, de la discriminación, del racismo que existe. Entonces, todo eso igual hizo que nosotros de alguna manera quizá pudiésemos haber perdido nuestra identidad. Y también es el caso de mucha gente mapuche que todavía quizás no asume que viene de un pueblo, que viene de un pueblo valiente, de un pueblo resiliente. Todavía eso sucede y a mí me pasa mucho ahí en el COSAM, cuando llegan las personas, ¿cierto?, a solicitar apoyo, atención, que tienen apellido mapuche, que tienen rasgos mapuche, pero que no tienen su identidad todavía bien definida. Y eso también responde a este proceso que yo decía anteriormente, que tiene que ver con este proceso de discriminación, de despojo, de que no pudimos hablar nuestra lengua, de que, por ejemplo, y hablando del Guiñol Tripantu, que este año nosotros no vamos a poder Eso. juntarnos como nos juntábamos todos los años, y que, por ejemplo, se denominó por producto del catolicismo, ¿cierto? Como la noche de San Juan, donde para Mm, nosotros el solsticio de invierno, y con esto también quiero ir terminando la idea,
El solsticio de invierno es un ciclo que sucede en la naturaleza. Nuestros ancestros, ¿cierto? Y en la vida del campo está muy ligada a la observación de lo que sucede, ¿cierto? En el cielo, en la naturaleza, en los ríos, los bosques. Y este Huiñol Tripantu es donde nuestro pueblo celebra un término de un ciclo y un inicio de otro nuevo. Y a mí me gusta explicarlo así didácticamente. El sol, ¿cierto?, se aleja de la tierra, y cuando el sol se va alejando de la tierra, hay un momento en que se aleja en su máxima distancia. Y se dice que ahí termina un ciclo. ¿Y qué pasa? Y después el sol, ¿cierto? Quiñetre canal Caguiñotuí. Se dice que a paso de gallo vuelve nuevamente el sol a acercarse al planeta Tierra. Imagínense qué lindo. Es para nosotros el verdadero fin de un ciclo y el inicio del otro. Ese es nuestro O Huiñoy sea, Tripantu. ojalá en vez de decir Año Nuevo Mapuche, Sí, se pues. pueda profundizar en todo el sentido que tiene. Claro, entonces con esto para cerrar, el Huiñol Tripanto es una instancia muy espiritual para fortalecer, ¿cierto?, nuestra alma, nuestro ser. ¿Por qué? Porque este es un indicio de que la naturaleza se renueva. ¿Por qué? Porque vienen las lluvias. Después de este cambio del solsticio de invierno que dicen también, que cambia esto, viene la lluvia y se dice que esas lluvias fecundan la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Después empieza todo de a poquito a florecer, que es cuando llega el otro ciclo que es de la primavera. Entonces tiene todo un sentido y que está vigente, porque la naturaleza está vigente, el sol, el solsticio de invierno, eso se nos viene ahora entre el 21 y el 24 de junio. Esa es una instancia muy linda para que nosotros también nos renovemos junto con la naturaleza, para que también hagamos nuestra oración, para que también demos gracias a pesar de lo que estamos viviendo y que este nuevo ciclo que se viene sea mucho mejor. Así que con ese mensaje de Huiñol ¡Ay! Tripantu vamos a ir cerrando. No, Karina, pero tremendo mensaje. Sí, muchas personas hablando de justamente cómo quisieran, si se puede repetir el live de nuevo, que está muy, muy interesante. ¿Te podremos tener en algún otro momento, Karina? Oye, sí, mira, aquí estoy leyendo. Eh, chuta, que son muchas cosas. Sí, Aquí sonar. estoy. Claro, lo que dice acá Paula dice que, claro, pues la idea de borrar estos conocimientos y estos saberes se instaló el San Juan, con Mm, estas con tradiciones, ¿cierto? La noche de San Juan, que en realidad siempre fue el cambio de ciclo. Y también rescato a alguien acá, bueno, Cristian, un saludo también, Cristian, es que el mundo occidental ha satanizado nuestros saberes. Sí, también estoy mm. completamente de acuerdo. La gente cree que cuando hacemos oración, ¿cierto? Estamos haciendo, no sé, un culto al innombrable, ¿cierto? A Satanás, poco menos, y que Sí. estamos haciendo brujería. Eso también es un grave error, y es un error Mm. producto, ¿cierto?, del colonialismo, del occidentalismo, de esta intención de invisibilizar y exterminar los saberes de los pueblos originarios. Es que se dice, ¿cierto?, que esto es brujería, cuando jamás ha sido así, cuando muy por el contrario tiene una razón de ser con una profundidad espiritual muy interesante que hoy día muchas personas les gustaría conocer e incluso están conociendo. Personas no mapuche están tratando de practicar y comprender esta mirada espiritual donde aborda la naturaleza. Karina, ¿no? De verdad, yo me quedaría 40 horas más aquí Ah, escuchándote, porque de verdad, muy, muy interesante. Preguntan si va a quedar grabado. Efectivamente va a quedar en el canal de YouTube de Desalambrar la Salud Mental, en el Instagram de Canal 45, también en podcast, para que ahí pueda estar disponible. Ya, así que, sí, eh, lo último Karina, para eso. despedirme, no, Sí, para dale, despedirme, dale, nosotros tenemos redes sociales para que también nos sigan en eso. Facebook, está Inchin Mapu en nuestra organización de la Comuna de La Pintana, y también tengo yo una página donde también estoy compartiendo siempre, Karina Banchileo, siempre distintas actividades, cosas. Ahora vamos a hacer un foro sobre el Guiñol Tripanto el próximo martes, también va a ser por Zoom, así que para que ahí se integren todos, nosotros estamos muy contentos de poder dar a conocer nuestros saberes. Hay secretos que nunca vamos a dar a conocer. pero Ah, bien, bien, bien. pero esto es una forma
transmitir de manera educativa, de manera responsable y respetuosa, ¿cierto?, nuestro saber y para que la gente nos conozca y se saque muchas veces esos mitos que tiene de nosotros los mapuches, que es todo malo, que es todo feo. Creo que por eso también, y ese es mi rol en esta vida, es poder transmitir de una manera positiva lo que somos, quiénes somos, sin querer pasar a llevar a nadie, sin querer ser mejor ni peor que nadie, simplemente tenemos una herencia cultural que nos enorgullece. Así que Chaltumay, Compuché, Peumán Elen, Kume, Tripayay, Tain Huiñol, Tripantu, Niaimun, Mañum, Clenta, Mi, Mañel, Ereu, que todos tengan un muy buen Huiñol Tripantu y muchas gracias por la invitación. Fei Muten, Chaltumay, Peucayal. Chaltumay, Karina, muchas gracias y nos veremos ahí por los caminos de esta Sí, vida, sin y duda. si me Muchas invitan de gracias por nuevo, tanto. vuelvo de nuevo. Yo voy feliz, no te quepa la duda. Ya, que estés Ya, que esté bien. muy Un bien, Karina. abrazo. Un gran abrazo, chao, chao. Tremenda conversación. Bueno, alcanzamos justo a poder ir ya cerrando antes de que termine la transmisión y bueno, poder ya agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas. Va a estar en YouTube esta transmisión para que la puedan ver, esta entrevista. Y Claudio Francisco, para que nos despidamos antes de que se corte. Abrazo, que les vaya bien y como lo dije, tremenda invitada. Tremenda Si lo tendría invitada. que titular, sí, si lo tuviera que titular, en grande. Y ahí también vamos conociendo cómo también nos podemos interiorizar nosotros mismos para poder sanarnos mentalmente. Y que, ojo, que ella hizo marcó una diferencia y que todo es integral, no es salud mental y otro tipo, no, es todo la persona es una sola. Muchas gracias, Francisco. Agradecerle a todas y todos, como cada jueves, 7 de la tarde, en Canal 45, a Desalambrar la Salud Mental. Nos vemos. Que tengan una gran semana. Chao, chao.